Lo que pasa que lo que ha ocurrido con Bitcoin es la oferta limitada. Entonces, bueno, en ese sentido es único. La oferta, los 21 millones, ¿no? Lo que tiene Bitcoin es que es una moneda pura. Esto es lo que tiene. No es que tiene una propiedad de contratos inteligentes, de que sirvan para determinadas operaciones, ¿no? Esto es una moneda. Es una moneda primaria que no tiene depósito secundario, o sea, no se puede expandir. Esto es único. Entonces sí, que soy maximalista de Bitcoin como moneda del mundo, como moneda privada del mundo, descentralizada, que no la puede tocar nadie. Esto es el mejor invento monetario de la historia. No hay nada que se le parezca. What's the second best? There is no second best. Hola, muy buenas, bienvenidos a este podcast sobre Bitcoin un día más. Mi invitado de hoy es Carlos Maslatón, una persona que no necesita introducción en Argentina. Él es economista, abogado y un expolítico, también español, y con él vamos a discutir hoy los temas de actualidad de Argentina, la dolarización, las CBDCs, los stablecoins y la implementación de Bitcoin como posible patrón Bitcoin. También vamos a hablar sobre la actualidad de Bitcoin, todo lo que está pasando en este mundo, los máximos históricos, dónde ve su predicción a corto plazo del precio y Bitcoin como dinero, su implementación por estados soberanos como moneda de curso legal. Hablamos del ejemplo de El Salvador, hablamos de la dolarización de Ecuador y de su futuro como moneda. Antes de empezar el podcast, recomiendo repasar algunos de los anteriores, en concreto uno titulado El caso bullish de Bitcoin. Este es un episodio que presento junto con Lunaticoin y tenemos de invitados a Álvaro de María y Félix Moreno. Yo creo que contextualiza y resume muy bien los últimos meses de Bitcoin y da una opinión y una predicción sobre el futuro próximo. Creo que establece un contexto muy importante y que puede ayudar a las personas a entender esta situación económica y en el mundo de Bitcoin, y que por supuesto ayudará a entender este episodio que viene a continuación. También me gustaría mencionar que voy a dejar links a artículos que he escrito a lo largo de los años relacionados con Bitcoin, ya sea por qué Bitcoin y como herramienta en el mundo y por qué es importante, el consumo medioambiental de Bitcoin, por qué no es malo para el medio ambiente, y luego por qué Bitcoin y no cripto. Creo que la escasez digital es un tema importantísimo del que hay que hablar más a menudo, y algo que también resalta a Carlos Maslatón muy a menudo en todos los podcasts que graba. La escasez de Bitcoin es la cualidad más fundamental y lo que le da diferencia del resto, entre otras cosas. Sin más preámbulos, Carlos Maslatón. Bueno, muy buenas, bienvenidos a este podcast sobre Bitcoin una vez más. Mi invitado de hoy es Carlos Maslatón, bienvenido. Un placer estar contigo, te sigo atentamente desde Argentina. Encantado de tenerle. Bueno, lo primero me gustaría repasar, hace unos meses, 2023, participó en la BitConf, ¿no? Y hizo varias declaraciones que me parecieron muy interesantes, ¿no? La primera fue que si no hubiera habido restricciones a la hora de comprar y vender Bitcoin, ahora mismo fácilmente tendríamos Bitcoin en $1 millón. ¿Sigue pensando lo mismo? Ratifico completamente. A partir del año 2014, o sea, al quinto aniversario del primer minado, y te diría apenas al tercer año de las transacciones en el mercado formalizado, porque los dos primeros años las transacciones eran muy P2P, no había todavía exchanges. Pero a partir del 2014 comenzaron fuertísimas restricciones bancarias para poder setlear Bitcoin contra Fiat. Este es el eje de todo el problema. Ujú. Cómo convertir Fiat en Bitcoin o Bitcoin en Fiat. Se puede hacer con dinero físico en algunos países, pero ¿qué cantidad? ¿Cuánto? $100.000. ¿Cuánto? 100.000 euros. Más que eso es casi imposible. Los bancos, primero un poco por resentimiento contra esto que veían, otro poco por ignorancia, empezaron a poner automáticamente restricciones. Y empezaron a cerrar las cuentas de todos aquellos que decían, no, no, yo acá estoy comprando, vendiendo en mi cuenta, estoy comprando y vendiendo cripto. Claro, había una gran ingenuidad también de parte de quienes usaban esas cuentas bancarias. Es como que no pudieron internalizar aquello que ya estaba en marcha en el mundo, que es toda la prevención del lavado de dinero, que es una figura nefasta que se usa para cualquier cosa, aunque no tenga que ver con los orígenes iniciales del antilavado de dinero, que era la droga, el terrorismo, los secuestros, la trata de personas. Pero bueno, se le quisieron imputar a Bitcoin estas condiciones o estas probabilidades de que a través de una transacción
tuvieran lugar de fondo claramente delitos fuertes, duros, reprimidos por la ley penal. Después empezaron a llegar las regulaciones oficiales. Muchos pensaron que las regulaciones oficiales lo que iban a conseguir es que, bueno, uno sigue todas las reglamentaciones, adapta a su empresa Bitcoin o su propia operación individual a las políticas antilavado, entonces ya tiene validados la apertura de cuentas en los bancos. Y tampoco fue así. Aún cumpliéndose con altísimos parámetros antilavado de dinero y Know Your Customer y origen de los fondos, lo mismo, las restricciones siguieron. Igualmente siempre en esta guerra de restricciones algo sobrevive. Y tan es así bueno, se desarrolló mucho el mercado en 2016 y 2017. Pero claro, cuando el Bitcoin llega a 20.000 en el mes de diciembre del año 2017, más exactamente $19.666, el punto máximo, creo que fue, sí, no creo, fue el 17 de diciembre de 2017, ahí los bancos intermediarios norteamericanos, que son aquellos que están en el medio de cualquier transacción que no sea dentro de Estados Unidos, empezaron a bloquear directamente, no entidades específicas ya, sino directamente toda la operatoria. Eh, Ahí empieza a tomar preponderancia un producto financiero que hoy es de lo más común del mundo, que es el Tether, USDT, que es simplemente, bueno, alguien que dijo yo voy a emitir un dólar cripto por cada dólar que me entreguen a mí, que lo voy a tener guardado en una cuenta bancaria, ¿no? Y esto empezó a ser en realidad la moneda fiat real con la cual transaccionamos. No es que con esto salimos del sistema, con esto podemos hacer el trading. Imagínate tener que setear el trading continuamente con operaciones Bitcoin dólar o Bitcoin euro, sería imposible. Nadie las entendería. Entonces, bueno, este es como un engaño que se le ha hecho al propio sistema de moneda fiduciaria, que es hacer una moneda cripto fiat. Es como decirle, bueno, tú no me dejas transaccionar, yo te hago esto. Y bueno, también sufrió ataques el Tether, muchos ataques, hasta que se demostró que no tenía irregularidades. Bueno, pagaron algunas multas con algún juicio que hubo, pero básicamente esto es lo que nos permite el día a día vivir. Pero aún al día de hoy, si alguien quisiera abrir cuentas relacionadas con Bitcoin, estaría sumamente restringido. Lo que ocurre es que hace unos meses se terminó validando el ETF, es decir, la representación de, bursátil sería en este caso, bursátil, de un producto que tiene guardados o encajonados, te diría, en una caja, en una especie de caja de conversión Bitcoin. Y esto lo validó muchísimo. Esta fue una larga lucha también. Yo me acuerdo, empezó en el 2016, se gana en el 2023, 7 años después. Y en todo este proceso de, te diría, 10 años, los últimos 10 años, no te voy a decir los últimos 15, los últimos 10 años, ¿qué hubo? Bueno, infinita cantidad de personas que quisieron tener, mira lo que te digo, un Bitcoin. Un Bitcoin, claro. Y ahí se dan cuenta que es un producto de oferta restringida por los siglos de los siglos y que no se puede multiplicar. Y esto es muy fuerte. En la historia de la moneda esto es muy fuerte. Y sí, yo creo que esto hubiera llegado a niveles mucho más altos que los actuales de haber habido un mercado libre. Pero por algo las cosas se dan, ¿no? Por algo todas estas dificultades a veces son las que mantienen algo vivo. Muchas veces en los inicios, y no tan en los inicios, siempre se decía, no, es un esquema Ponzi, es una pirámide, parecen los tulipanes de Holanda del siglo XVII. Bueno, eso es una teoría que se podía mantener hasta que el mercado te prueba que sube y después corrige y que después supera máximo. Una vez que hace eso la primera vez, que yo te diría que eso lo hizo en el año 2014-2015, ya la consistencia y la solidez de Bitcoin queda para mí técnicamente asegurada. Bueno, la semana pasada tuvimos máximo histórico, casi 74.000. Ahora estamos retrocediendo un poco, me parece bueno este retroceso. Yo lo veo técnicamente como razonable dentro de un esquema alcista que lleva años. Y así se mueve el Bitcoin como cualquier producto, ¿no? Yo creo que hay que entender las variaciones de precio como algo normales. Pero sí, yo creo que hemos ganado una gran batalla legal con el ETF. No tanto con la banca, pero sí con el ETF. Quiere decir que es aceptado y es legal que alguien
suscriba una fracción de un fondo cuyo contenido es Bitcoin, ¿no? Y esto me parece que es una presión para el sistema bancario, pero si no lo quieren, si no quieren aceptar esto, el mundo seguirá en paralelo y estaremos transando Bitcoin contra bienes y servicios. En definitiva, un día va a pasar eso. No vamos a hablar más del que el Bitcoin llegó a $74.000. Vamos a hablar de otra cosa, de cuántos Bitcoin cuestan un coche en España, ¿no? Mm, Es decir, ¿cuánto cuesta un coche en España? ¿15.000 euros más o menos? sí, Bueno, bueno, entonces más. está costando 20 céntimos de un Bitcoin, ¿no? Es bastante impresionante el tema. Vivimos en los que estamos en Bitcoin vivimos en una deflación permanente, pero no es que es una deflación del 10, 20, 30%, no, no, es que es una fracción ahora, la centésima parte, la milésima parte de lo que pagábamos por un bien común hace nada más que 10 años, ¿no? Y esto también es éxito, es un éxito económico que se hizo al costado de los gobiernos y pese a la presión de los gobiernos y pese a la presión de aquella arma que los gobiernos utilizan para controlar a la población, que es la banca oficial. La banca hoy es el mecanismo de compulsión y coerción social más importante. Todo está registrado, todo lo que nosotros hacemos, y la lucha por la libertad pasa por eludir esos controles de alguna medida. Existen formas legales de elusión. No estoy haciendo ninguna propaganda criminal acá. Simplemente, si yo me mantengo en el mundo de Bitcoin, es de difícil crítica esa operatoria de Bitcoin contra bienes y servicios o de Bitcoin contra una moneda fiat cualquiera que emiten los gobiernos. Totalmente. Sí, además, siempre ha dicho que con los ETFs se acaba o se da por fallido ese ataque de los gobiernos a Bitcoin, atacando las puntas, las vías de entrada y salida de dinero fiat, ¿no? Hacia el mercado. Y que eso con el ETF se valida y se institucionaliza de alguna forma toda esa compra y venta de Bitcoin. El año pasado también dijo que el 2023 había sido el mejor año de Bitcoin de toda su historia, no por el precio, que no es lo importante en este sentido, sino por la solidez estructural que había demostrado tras el colapso de los bancos Signature, Silicon Valley Bank y Claro. Silvergate. Y que eso reafirmó aún más todo este statement de Bitcoin y la razón de ser. ¿Cómo ve 2024? Tenemos aprobado el ETF finalmente, viene el halving, cada vez hay más adopción. ¿Es 2024 posiblemente el mejor año de Bitcoin de su historia también o no? Lo que pasa que son dos cosas. Una cosa es la visión de los precios, que es algo que a mí me toca muy de cerca, porque soy una persona del mercado, un trader del mercado. En este sentido, yo te puedo decir que quizás el 2013 fue más espectacular en su vida, ¿no? Logarítmicamente hablando, o el 2017. Pero yo cuando hablé de la solidez de Bitcoin, hablé de dos triunfos que son en relación a las fuerzas que lo quieren proscribir. En febrero del 2023, cuando la Reserva Federal cierra los bancos que se usaban, los bancos que mayoritariamente se usaban para setlear operaciones, que son estos tres que tú nombraste, básicamente Signature y Silvergate. Silicon Valley Bank es otra categoría, pero también era muy importante. Bueno, cuando la Reserva Federal cierra estos bancos, uno podía pensar, bueno, ahora la gente va a quedar atrapada con con su tenencia de Bitcoin sin poderla cambiar por fiat. Pero pasó todo lo contrario. Hasta yo mismo me sorprendí de eso, porque apenas la noticia salió, lo que pasó es totalmente otra cosa. Que yo ahora te voy a recordar por qué pasó lo que pasó. Porque en realidad la moneda fiat, cripto, es el Tether y el USDC también puede ser. Entonces lo que ocurrió es que cantidades enormes de cripto fiat que existían en el mercado se lanzaron a comprar Bitcoin en lugar de suceder la cosa contraria. Ese acontecimiento, febrero-marzo del 2023, con la validación de los ETF, de la Comisión Nacional de Valores, es que yo digo que es el año más importante. No es el año más importante en números. Ahora Ujú. estamos viviendo el 2024, vimos una subida
desde final de enero hasta la semana pasada, de 38.000 a 74.000. Muy buena técnicamente, para mí muy buena, que a su vez se corresponde con las subidas anteriores que vienen desde noviembre del 2022. ¿Qué, Es qué decir, significa técnicamente una buena subida? ¿Qué significa eso? técnicamente, ¿cómo se despliega? Si se despliega de manera impulsiva o se despliega de manera correctiva. Mm, Es un tema de formato, formato técnico. Hay formatos de subida, gráficos, charts, que te dejan una estela correctiva y otra es una estela impulsiva. Esta te deja una estela impulsiva. Básicamente fue de 38.500 a 73.900. Es muy buena esta subida. Para mí ahora estamos corrigiendo una parte de esa subida. Yo espero una corrección un poco más grande de la de ahora, pero siempre el mercado sorprende y puede ser que sea que ya hayamos visto el mínimo, ¿no? Yo creo que no, en 65.000, 64.000. Pero a su vez, esta subida de 38.000 a casi 74.000 tiene relación con todo el movimiento anterior, el que viene desde los mínimos del año 2022, que son en 15.700 dólares, ¿no? Que a su vez se llegó cayendo desde 69.000 durante un año, ujú, 69.000 a 15.700 es una estructura correctiva finalizada, ¿no? ujú. Pero está muy bien esto, la verdad que está muy bien. Hasta ahora lo que vimos es una subida desde cero prácticamente, desde un centavo hasta 1.263 allá por noviembre del 2013. Ujú. Eso fue hasta el 2013. Después tuvimos un año entero de caída, ¿no? Que llegamos hasta 150 dólares, y ahí perdió el 90% el Bitcoin. Y después tuvimos 2015, 16, 17, que fuimos de 150 a casi 20.000. Y Y- después tuvimos pero, otra pero, gran corrección, que es la que caemos a 3.200, ¿no? Y bueno, estamos ahora transitando todos esos movimientos. Al final, toda caída fue una oportunidad para comprar. A su vez, uno puede comprar más si vende cuando sube, ¿no? Pero este es el arte del trader. A veces no es para cualquier persona estar haciendo trading porque se va a equivocar. Normalmente las personas que no son traders en los mercados de valores, por ejemplo, se terminan equivocando, ¿no? Totalmente. Yo, bueno, no soy trader, por supuesto, y no creo tanto en el trading en la parte de Bitcoin, y le voy a hacer este argumento a ver qué opina al respecto. Bitcoin, bueno, estamos de acuerdo que tiene unas cualidades de escasez, de no censurabilidad y de inmutabilidad muy importantes, ¿no? Que es lo que hace que sea tan diferente a cualquier otro activo en el mundo. Eh, digamos, si es un activo absolutamente limitado, que si su demanda continúa incrementándose o por lo menos se mantiene igual, el precio va a tender a subir frente a la inflación monetaria y frente a muchas características en el mercado. ¿Por qué querría eh, tradear Bitcoin y me arriesgo a perder oportunidades de subida? No es No, jugar porque con yo no digo fuego, que haya. no es jugar con No, fuego tradearlo. no, bueno, yo no digo que haya que hacerlo. Yo lo que te digo es que un trader opera aunque no quiera. O sea, ve una oportunidad y la utiliza. ¿Y para qué? Para poder vender, no sé, en 18.000 y comprar en 3.000. Sí, ¿Por qué va a ser? Para poder vender en 11.000 y comprar en 4.000. Para poder vender en 69.000 y comprar en 15.000. Estos son extremos que estoy diciendo. Parece algo arbitrario de parte mía. Nadie vende en el máximo ni compra en el mínimo. Esto es casi imposible. Además, tampoco es conveniente vender en el máximo ni comprar en el mínimo. Hay que vender o comprar con confirmaciones. Pero cualquier persona que viene no del mundo tecnológico, sino que viene de las finanzas, no va a poder evitar hacer compra-venta. Además, esa compra-venta no tiene por qué ser total. Si una persona tiene miles de Bitcoin porque las adquirió hace 10 años y que venda 200, 300 para ver si los puede recomprar a un precio mejor o simplemente las vende para tomar beneficios, para comprar algún bien o servicio, eso es algo normal, siempre se va a dar. bueno, No se trata de una postura que critica a los que dicen, no, yo me los guardo para siempre. Eso es una decisión. ujú, No estoy dando una recomendación con esto, pero sí lo que te digo, la psicología del trader es eso que te acabo de decir, ¿no? muy bueno. Comprar y vender.
Y ahora mismo con los ETFs estamos viendo que están comprando 10.000 bitcoins al día, entre BlackRock, Fidelity y todos estos. O sea, quiere decir, ahora mismo hay un suministro de 900 bitcoins al día, que son los que se producen diariamente, y se demandan 10.000, es decir, más de por 10 de la demanda frente al suministro. Ahora viene el halving en un mes, por lo tanto va a pasar a ser un por 20 de la demanda frente al suministro. ¿Esto puede crear una escasez de suministro? ¿Crees que es el principal driver del precio, de la subida de precio ahora o no? No, pero esos números que me has dicho recién, Sí. yo los puedo disputar, porque no son fijos. Lo único fijo son los 900 por día, ¿no? Ujú. 900 por día te da 6,25 cada 10 minutos, ¿no? Exacto. Te da eso, Sí. 6 Sí, por 24, sí, te da eso. 6 no, 6,25 por 6 6 por por 20 24. Sí, por 6,25 por 6 por 24 te da justo 900, ¿correcto? exacto, sí. Bueno, acá y hay una demanda de 10.000. Tú que me dices que hay 10.000 nuevos que se compran por día. Ahora mismo solo los ETFs están Está comprando bien, 10.000, sí, está bien, pero no es la única oferta posible. claro. La oferta está agregada por todos aquellos que tienen que vender por alguna razón. Es decir, la oferta nueva la oferta del mercado primario son 900, pero existen ofertas en el mercado secundario. Ujú, Entonces, eso yo no compraría ese razonamiento matemático, nunca, ¿no? ujú, No tengo ninguna posibilidad de hacerlo, porque además los 10.000 por día pueden ser menos o puede haber una oferta mayor. De hecho, el Bitcoin se mueve. Si fuese así, ¿por qué cayó de 74.000 a 64.000 en las últimas horas? Porque no es el único factor. Es decir, los precios en los mercados no se calculan objetivamente. La econometría para esto no sirve, te lleva a grandes confusiones. Porque bueno, porque la diferencia con cualquier producto acá es que sabemos cuál es la oferta. Eso sabemos cuál es la oferta total, pero en materia de emisión primaria. Pero no sabemos cuál es la oferta secundaria, hasta dónde puede escalar. Y la demanda tampoco la sabemos, son dos incógnitas. Por lo tanto, yo no haría esos razonamientos. Y con respecto al halving, está todo el mundo hablando de eso, pero lo mismo pasó en el 2012, 16 y 20, 2016, 2012 y 2020. Es un hecho conocido. Yo no tomo un hecho conocido y previsible de mercado que está anunciado desde el año 2009 para colmo, ¿no? No ujú, lo tomo como una novedad de mercado que pueda sacudir por ese mero hecho las bases de las tenencias o el comportamiento. Me parece que hay demasiada gente esperando el halving. Y si hay mucha gente esperando el halving, yo me pongo al costado y digo, ojo con esto, que por algo está subiendo ahora. ujú. Yo puedo decirte que por el halving viene subiendo desde enero, ¿no? Sí, Ahora, ¿es una novedad el día que sea el halving? Yo tampoco tengo registrado, mucha gente dice que sí, pero yo no tengo registrado para nada, que en el momento del halving, en ese momento se produzcan grandes movimientos. Hoy recordaba en un posteo en Twitter el fork BCH-BTC, ¿no? Del julio-agosto del 2017. Las cosas que se decían en ese momento, era una cosa totalmente impresionante. Mucha gente creyó que el Bitcoin se destruiría. Bueno, de hecho en ese julio cayó de 3.000 a 1.800, una bajada significativa, ¿no? Y eso ya pasó en el olvido, pero no es algo novedoso. Sí, lo que está por suceder, que está escrito de antemano, no es algo que pueda cambiar el curso de los acontecimientos. Entonces yo voy a seguir juzgando los movimientos del Bitcoin como cualquier producto financiero. No es que sea especial. Sí, son especiales sus fundamentos, son únicos, pero lo voy a seguir juzgando de la manera que lo hago ahora, ¿no? Así lo total, veo. totalmente. Y
Pero bueno, dado a todos estos acontecimientos, que no cabe duda que el ETF es una demanda nueva que no existía antes por tema regulatorio. em, ¿qué es, qué expectativas de precio tienes más o menos este año de Bitcoin? ¿Cómo crees que acabaremos el año? Mira, yo no creo en el concepto año, porque los productos financieros no se mueven en base a los ciclos del tiempo del calendario. Lo que sí yo creo que ahora estamos viviendo una corrección del proceso que fue de 38.505 a 74.700 la semana pasada. Estamos corrigiendo eso. Generalmente cuando una corrección se inicia, uno le atiende a minimizar, ¿no? Es decir, esto es un ratito nomás. Bueno, yo no creo que sea un ratito, me parece que se tiene que tomar su tiempo, especialmente porque la corrección anterior fue bastante rápida. En enero hubo una corrección importante antes de llegar a 38.000. Me parece que esta tiene que durar un poco más. Y después de eso tengo que sacar las cuentas a dónde va. Lo Ujú. puedo hacer contigo ahora, pero siempre te digo, no fijándome en el concepto año. Sí. Pero básicamente lo que Bitcoin tiene que hacer es un movimiento similar, o sea, cuando esta corrección termine, un movimiento similar al que fue desde 49.000 a 25.000. Estamos hablando de $24.000. Ujú. $24.000 sumados al punto donde esta corrección termine. Digamos que eso puede ser en 60.000 a 84.000 o 24.000 por unos 61,8 de esto, 38.000 más 60. Y yo creo que esto debería ir a 84.000 o 98.000. Para mí son los próximos objetivos, más o menos por esa zona. ochenta y En, cuatro mil o 98.000 son los próximos objetivos. Sí, yo puedo imaginar decenas, cientos de miles, pero no en forma directa. Yo lo que le estoy contando acá en forma directa. sí. Una vez finalizado este proceso correctivo, ahora estamos en 67.000. Si no corrigiera, hoy tendría que haber subido fuerte. Tuvo varios amagues para subir esto y me parece que no está pudiendo. Y además hay otros factores que generalmente no se tienen en cuenta. Hay 15.000 o 20.000 productos cripto, pero hay 30 que son realmente los más transados. En algún momento la locura que hay sobre los demás productos se manifiesta. Entonces, cuando se desarme este ciclo de bull market, no sé, de una Sol, ¿no? O mismo de un ETH, eh, esos productos van a caer de precio y le van a afectar a Bitcoin, pero generalmente no se entiende por qué sucede esto. Cuando uno opera en el mercado y es un inversor y está perdiendo con algo, vende aquello en lo cual vende aquello sobre lo cual no está perdiendo. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto si está muy bien? Bueno, pero la gente vende porque tiene que compensar sus pérdidas. Generalmente esto se hace al revés, en lugar de vender lo que está perdiendo, venden aquello en lo cual están ganando. Además, mucha gente se hace. El otro día me llamó un chico y me dijo, ¿te parece que venda Bitcoin y comprar Ethereum? Yo le dije, no hagas esos razonamientos porque te van a salir mal. Te puede salir bien una vez, pero te van a salir mal. Gente que dice, entro en Sol, bueno, no sé, que hagan lo que quieran, pero cuando se derrumbe todas estas criptos secundarias, altcoins, como se quieran llamar, ahí vamos a tener caída. Por eso que las cosas no van directas. Yo veo eso que acabo de sacar recién, 84.000 o 98.000, previa consolidación de varias semanas más de lo que estamos viendo. Ahora, si esto supera 69.000, estamos en 67.000. 69.000, 69.500, yo te diría que ya vamos de vuelta para arriba. El problema que tienen estas conversaciones es que son móviles, las opiniones son móviles. No es que el trader cambia de opinión, Ujú. tiene que cambiar de opinión.
Después hay alguien que no es del mercado que critica, dice, ¿cómo cambió de opinión? Y sí, justamente, de eso se trata. En los mercados, el que opera mercado tiene la obligación de cambiar de opinión y no casarse con una idea previa. Es decir, yo no puedo, por el perfil que tengo, decir, no, el Bitcoin no lo vendo nunca, esto va para arriba siempre. Tengo que vender, también tengo que comprar. Yo soy muy agresivo comprando en una caída. En una caída cuando la veo finalizada, ¿no? Ujú, El enamoramiento de un producto como si fuera lo único del mundo y eterno no se corresponde con alguien financiero. ujú, Entonces, estoy bullish, muy, muy bullish con Bitcoin, muy bullish, siempre estuve bullish, pero eso no significa no reconocer los recortes de precios que tiene que tener, usando términos muy españoles, la toma de beneficios. En realidad es realización de pérdidas, lo que en la prensa española o del mundo de habla hispana se llama toma de beneficios, es realización de pérdidas. Porque acá se da otro fenómeno que es el fenómeno del apalancamiento financiero. Mayorías de personas, o no sé si mayoría, pero un alto porcentaje de personas operan tomando leverage, o sea, ujú, endeudándose. Eso también hace que los mercados se muevan. Entonces, muchas veces un producto puede caer, un producto financiero, porque está muy apalancado. Dejó de subir y los que están posicionados en ese producto tienen obligación de vender, entonces tiran el precio para abajo. Cuidado que la palanca financiera genera movimientos bajistas importantes, como también está el movimiento opuesto, el ujú. shorteo. ¿Cómo se llama en España? ¿Venta en corto se llama en Sí, España? ponerse en corto, sí, venta en corto. Bueno, lo que es esa mala traducción del inglés. Sí. Debería haber sido venta en descubierto. Acá también se dice en Argentina venta en corto. Es un término muy poco feliz porque es una traducción literal de una palabra que en español no se usa. Tú no dices, me faltan latas de atún, me falta pescado en la nevera. Tú dices, no tengo, perdón, no dices estoy corto en pescado, estoy corto en atún. Tú dices, no tengo este producto, ¿eh? Que es una cosa distinta. Entonces, el término correcto debe haber sido venta en descubierto. Pero la venta en descubierto genera el efecto contrario al apalancamiento financiero. Es Ujú, un apalancamiento para mal. Entonces, muchas subidas se generan no solamente en Bitcoin, en cripto, sino en valores en general, cuando quienes están short, cortos, que deben algo en lugar de tenerlo, tienen que salir a recomprar. Y estas son dos fuerzas del mercado que no pueden ser dejadas de lado y que no es que contradicen, pero van al costado de los grandes fundamentos de Bitcoin. Siempre hay que tener en cuenta estas cosas para analizar los movimientos de los mercados, ¿no? ujú. Ha hablado usted de altcoins. Desde luego está el punto de vista como trader, que como por trabajo y por profesión tiene la obligación de comprar y vender todo tipo de activos, porque esa es su labor como trader. Y luego está la parte más filosófica o de a largo plazo, digamos. Y uno puede ser más maximalista de Bitcoin o creer en algunos otros proyectos, ¿no? Entonces, primero me gustaría, si, bueno, su opinión de las demás altcoins, si tiene alguna opinión generalizada, si es maximalista de Bitcoin o ve algún tipo de valor en las demás. Y luego del tema de las stablecoins. ¿Por qué se utilizan tanto en Argentina? Bueno, lo que tiene Bitcoin es que es una moneda pura. Esto es lo que tiene. No es que tiene una propiedad de contratos inteligentes, de que sirvan para determinadas operaciones. ¿No? Esto es una moneda. Es una moneda primaria que no tiene depósito secundario. O sea, no se puede expandir. Esto es único. Entonces sí, que soy maximalista de Bitcoin como moneda del mundo, como moneda privada del mundo, descentralizada, que no la puede tocar nadie. Esto es el mejor invento monetario de la historia. No hay nada que se le parezca. Y ese es el éxito desde el punto de vista de los fundamentos. Después, yo no lo veo contradictorio con otros productos cripto. Son cosas distintas. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido con Bitcoin es la oferta limitada. Entonces, bueno, en ese sentido es único. La oferta, los 21 millones, ¿no?
Y bueno, si me gusta alguna altcoin, y sí, probablemente sí. Yo puedo operar, comprar y vender las llamadas altcoins. Lo que pasa es que en materia de exposición de una cartera como trader, en ese producto, en esos productos puede ya tener un 5% del total, no más. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Y por qué si suben más? Bueno, suben más, pero también pueden bajar mucho más. Hemos visto desaparecer productos enteros, proyectos enteros. Lo de Luna de hace 2 años fue una catástrofe. El Bitcoin cayó por Luna. ¿Y qué tiene que ver el Bitcoin con Luna? No tiene nada que ver, pero cayó por ese proyecto fallido de Terra Luna, ¿no? Eh, entonces, desde este punto de vista, cuidado con el enamoramiento con estos productos o con la idea de que uno se va a hacer millonario, como fue con Bitcoin, por comprar otra cosa. Yo creo que extrema precaución. Con respecto a la stablecoin y USDT, básicamente, yo te dije en una parte de la conversación que es la moneda fiat dentro del universo cripto. Es cripto fiat. Entonces, y bueno, ¿y cómo yo paso si yo quiero cerrar una posición, quiero no tener Ethereum en este momento, quiero no tener Bitcoin, ¿qué hago? ¿Cómo lo vendo? Lo tengo que vender contra una stablecoin, ¿no? Acá en Argentina se usa, acá como tenemos tantos controles, algunos similares a Europa, pero otros que son control de cambio, de cantidades. Entonces, la gente acá vive en un mundo paralelo al cual el gobierno no tiene acceso. Entonces, alguien dice, bueno, voy a vender un Bitcoin para irme de viaje, 3 años de viaje. ¿Y qué es lo que va a hacer esa persona? Lo va a vender contra USDT. Y el USDT a su vez lo va a cambiar en el mercado clandestino, negro, barrani, como lo que informal, lo va a cambiar contra dólares. Y hay un mercado acá muy importante, USDT contra dólar, dólar contra USDT, que, que es muy difícil también impugnarlo desde el punto de vista jurídico. Para mí es totalmente legal esto, es clandestino, pero no puede venir una autoridad y decir, esto que usted hace no se puede hacer. Además de que no tiene forma de descubrirlo, ¿no? Es muy difícil descubrirlo. El USDT es el segundo invento más importante. La empresa Bitfinex, Giancarlo De Bassini, que es el CFO de Bitfinex, que recuerdas que hace unos 10 años era un exchange importantísimo, hace 8. Bueno, el USDT salvó Bitcoin. Cuando los bancos prohibieron usar sus cuentas para liquidar fiat, para liquidar cripto contra fiat, lo que salvó el Bitcoin fue USDT. ¿Mm? Pero lo que Entonces salvó acá fue lo que salvó al mundo cripto, porque tú estabas sin poder redimir el resultado de una venta. ¿Cómo hacías para salir? Pues, si buscabas fiat, ¿cómo hacías? Lo hacías a través de USDT. De hecho, Binance, todo el armado de Binance, ellos trataron de hacerlo contra dólar, pero fracasaron, como era totalmente previsible. Y además cometieron el error técnico de ir a trabajar a los Estados Unidos, ¿no? Esto es algo que todo el mundo tiene que saber. No hay que ir a Estados Unidos. A Estados Unidos es con regulación de Estados Unidos. Es muy difícil que alguien de afuera pueda exitosamente imponer su producto en los Estados Unidos, porque además se termina mezclando con los traders, con las transacciones que están en otras partes del mundo. Con lo cual, bueno, este mundo paralelo que se usa acá en Sudamérica es Bitcoin contra USDT, USDT contra dólar, contra euro. Ves un argentino que se va de viaje, bitcoinero, ¿qué va a hacer? Va a vender Bitcoin contra USDT, USDT contra euro, físico acá en Buenos Aires. La moneda física existe todavía, es fundamental. Es la libertad, porque es lo que no está traqueado por los gobiernos. No tienen forma de saber cuando uno paga en efectivo. Inclusive acá se consiguen muchos billetes de 500 euros, que valen menos que 500 euros. Valen, no sé, 480, 480. Yo puedo comprar con billetes de 50 euros, puedo comprar billetes de 500 pagando 480, 485.
Entonces muchas veces hacemos eso. Tenemos que ir a España, Italia, Francia, compramos billetes grandes. Y allá, ¿y quién lo acepta? Y los hoteles lo tienen que aceptar. Mm. Así funciona. La libertad se termina imponiendo y la creatividad financiera de los sitios del mundo donde hay mucha restricción también termina ganando a todas las regulaciones. Quizás para alguien muy formalista de Europa esto que yo estoy diciendo es algo espantoso, pero bueno, es la lucha por la libertad, ¿no? Hasta que los gobiernos digan queda desmonetizada toda la moneda física, pero no se van a animar a hacerlo. Mm. Estados Unidos no va a poder desmonetizar su propia moneda porque está distribuida en todo el mundo. Va a tener que obligar a todo un tipo que está en Tanzania, en Argentina, en Uganda, en la sierra peruana, a decir, entregame tus dólares y yo te abro una cuenta digital. ¿Cómo lo van a hacer eso? En todo el mundo. Yo no creo que Estados Unidos desmonetice, diga, no tienen más valor como puede haber pasado con la peseta española en los primeros años después del canje por el euro. Es muy difícil hacer eso. Una vez que alguien pone en movimiento una moneda fiat de papel, ¿cómo haces para revertirlo, no? Así que yo lo veo así. En realidad la moneda fiat de papel es un gran aliado del mundo Bitcoin. Algunos amigos míos me dicen, pero ¿cómo tú eres bitcoinero? Estás con dinero físico. Y sí, justamente esta combinación espectacular de Bitcoin contra esto que yo te voy a mostrar, que llevo en mi bolsillo, ¿eh? Que estos son 90 euros. Todo esto son 100.000 pesos argentinos, son 90 euros. Y yo lo llevo en mi bolsillo. Entonces yo con esto voy pagando. Y es algo atrasado, y puede ser, pero es la libertad en Pero un, es en un, un, en un- es una solución transitoria, es un parche. Y vamos de camino hacia un patrón Bitcoin o no. O siempre va a haber esa dualidad de efectivo, Espero dinero que fiat. no. Espero que jamás haya tal cosa como el patrón Bitcoin. Porque el negocio de Bitcoin, ¿cuál ha sido? El contrario de los que esperaban los que crearon Bitcoin. Los que crearon Bitcoin esperaban que fuese la única moneda del mundo. Yo espero que sea una de las tantas monedas del mundo. Recuerda siempre que es muy malo ser monopólico. Yo quiero competir. Yo tengo Bitcoin, mi negocio que exista esto, o el euro también, y el dólar. Porque si no, Pero, ¿cuál va a ser el precio? sí, ¿Contra pero qué? sí, digamos, Desaparece el mercado. claro. Pero digamos, ahora mismo incluso el dólar, que es la reserva de valor mundial, es la moneda de referencia, hay eh, el 90% de la demanda de divisas en el mundo es dólares frente a todas las demás. O sea que sí que hay una monopolización del dinero ahora mismo, incluso con la moneda fiat, porque al final el capital centraliza, ¿no? Bueno, pero eso es un tema histórico. Hay que entender cómo llegamos a esto, ¿no? En el entendimiento de cómo llegamos a esto, nos podemos tranquilizar con respecto al futuro. Hasta 1934 las monedas eran de reserva, el dólar representaba oro, todas las monedas representaban oro. Un día el gobierno dijo esto no representa más oro y cambió completamente el sentido de la moneda. Dijo las monedas ahora no tienen más respaldo. Sí, hay una etapa intermedia hasta 1971, donde en teoría era convertible contra oro, contra las cajas de conversión. Pero en ese momento, en el 71, se liberaron todos los mercados, se liberó el mercado de oro que estaba restringido. Y nació este mundo de ahora, que es el sistema de transacciones permanentes de todas las monedas contra todas las monedas. Es en este contexto, y además se expandió mucho el mercado secundario de dinero, los depósitos secundarios, que son infinitamente mayores que el dinero primario. Es en este contexto donde después aparece Bitcoin. Yo no sé si Bitcoin podría haber aparecido en 1934 aún con toda la mejor tecnología. Si yo llevo la tecnología del siglo XXI, digamos, el protocolo Bitcoin, lo llevo a 1934 o inclusive a 1970, hubiera fracasado. No hubiera encajado en lo más mínimo en un contexto financiero de esas características. Aún asumiendo que la gente no tendría la limitación
o técnica o psicológica que puede tener un ciudadano de 1934 o de 1970. Bitcoin se puede desarrollar porque puede competir contra todas las monedas. Esto es clave, y contra otras criptomonedas. Cuidado con el monopolio, cuidado con los ideólogos del Bitcoin. Los Pero digo, ideólogos del Bitcoin son completamente antiliberales, son medios comunistas. Cuidado con esas mentalidades. El Bitcoin existe porque puede competir contra las demás, así que yo le doy la bienvenida a los gobiernos que sigan haciendo esto, los malos gobiernos y los buenos gobiernos. Además hay países, mira, tú que eres hombre de la comunidad europea, de la Unión Europea, yo también lo soy español, pero no residente. Pero hay que agradecer, por ejemplo, los países alemanes, Alemania, Austria, son sociedades cash, la gente usa cash. Estados Unidos la gente usa cash, Japón usa cash la gente. Eso es muy bueno. Es decir, hay tendencias a la no bancarización extrema. Y ese es el negocio nuestro. El negocio nuestro, como bitcoinero, es que no haya bancarización extrema. Nosotros estamos lucrando gracias a eso. ¿O crees que si no fuese por esa ese juego de bancarización, no bancarización, formalización, no formalización, el Bitcoin hubiera prosperado, hubiera podido prosperar como prosperó? El Bitcoin pudo prosperar justamente porque no terminó siendo un negocio de gente exótica del mundo tecnológico, porque se pudo expandir al sector financiero. El éxito de la combinación de los principios de la criptografía con la finanza, este es el gran descubrimiento. ¿Y por qué no hay moneda secundaria en Bitcoin? ¿Por qué no hay como si fuera depósitos que se van expandiendo por la criptografía? La imposibilidad de crear moneda secundaria en Bitcoin es la consecuencia tecnológica de la criptografía. Porque si yo soy depositario de un Bitcoin, soy como una caja de conversión en frío o en caliente, no importa, yo no puedo multiplicarlo. Yo para prestar ese Bitcoin tengo que usar el mismo Bitcoin que existió, no puedo inventar otro. ¿Mm? No existe un circulante de Bitcoin que no sea el mismo Bitcoin. El Bitcoin es moneda en sentido primario. No tiene agregados monetarios, no tiene M1, no tiene M2, no tiene M3. O sea, es una moneda prehistórica, casi te diría. ¿Y esto que es algo malo? No, esto es una maravilla. Porque esta moneda prehistórica, que no se puede multiplicar secundariamente, entra en juego contra las monedas fiat que se pueden multiplicar secundariamente. Es más, Bitcoin es moneda fiat. ¿Qué respaldo tiene? Ninguno. El otro día acá en un programa televisivo me dice, pero Malatón, ¿qué respaldo tiene el Bitcoin? ¿Qué respaldo tiene el dólar, el euro, el peso argentino o el franco suizo? Ninguno. El Bitcoin no tiene ninguno. ¿Les molesta? No lo tomen. Vale $70.000. ¿Por qué? Porque es escaso, es moneda primaria, no tiene moneda secundaria y el mundo demandó Bitcoin. Los personajes que en el mundo demandaron Bitcoin, esto es muy interesante, Moreno, es gente tanto de izquierda como de derecha. Lo demandaron la gente de derecha de Texas, los liberales de Nueva York y los zurditos, no sé si se dice así en España, la gente de izquierda del Silicon Valley, que es gente muy de izquierda en otros aspectos. Bueno, todos estos tipos humanos juntos, los que viven en el mercado negro en Argentina, la gente que da conferencias en España, en Suecia, los chinos, la población de Rusia, todo esto generó el mercado Bitcoin. La diversidad no es solamente un tipo humano, sino múltiples tipos humanos. El tipo humano original, el tecnológico, que decía yo estoy transmitiendo valor a través de un Bitcoin, no me importa el precio, y bueno, yo cuando leí el protocolo Bitcoin en el inicio, yo dije esto es una moneda. Me dice, no, no puede ser nunca una moneda, es una moneda, no, estamos transmitiendo valor. ¿Qué valor? Cuando alguien quiera comprar uno ya se genera un precio, se genera mercado. Entonces es esto soy yo, Carlos Malatón, de Buenos Aires, Argentina. Yo tengo una interpretación financiera de Bitcoin, creo que primero es el producto financiero más rentable de la historia. Nunca nada subió 10.000 veces y se mantiene, ¿no? Y segundo tema,
es la moneda más exitosa de la historia. Así, burda, primaria, pero es anónima, en parte es anónima, y no se puede expandir. Y acá estamos. Estamos en $67.000 el Bitcoin. Y yo después de haber dicho todo esto, y yo digo, ¿cómo puedes estar a lo mejor a veces transitoriamente negativo? Porque Bitcoin, al cotizar, no elude las leyes financieras naturales que rigen el funcionamiento de la sociedad, que es una conjunción de impulsos y correcciones, impulsos y correcciones, impulsos y correcciones, así como se mueve cualquier producto, sea un valor de la bolsa de valores, sea un commodity, una moneda o un instrumento de renta fija. Así se mueven las cosas y se seguirán moviendo por los siglos de los siglos. Así que festejo ahora el 15 aniversario de Bitcoin contigo, festejo los $74.000 casi. Me gustan estas correcciones y creo que, bueno, hemos triunfado. Además de todo, Moreno, esto es un triunfo político, es un triunfo ideológico y político, que algunos tardaron en advertirlo. Me causa mucha gracia porque los más liberales de todos, de los que están en España, en Argentina, Javier Milei, por ejemplo, presidente de Argentina, yo le hablaba a él hace 10 años de Bitcoin, no tenía forma no de entenderlo, de aceptarlo, no lo podía aceptar porque para él la moneda era lo que emitía el gobierno y después el viejo patrón oro. Le dije, no, esta es la moneda liberal por excelencia que estuvimos esperando con la escuela austríaca, con la escuela alemana, con la escuela de Chicago. Esperamos esto, ahora está acá. No pudieron verlo, pero bueno, acá estamos. Pero y Carlos, Festejamos la victoria. por ¿Mm? qué no se puede adoptar Bitcoin como patrón Bitcoin en Argentina, como ha hecho El Salvador? No entiendo, ¿El gobierno? hay una ¿Para parte, qué lo va a hacer? pero ¿Para digo, qué? hay una parte que no he entendido bien del razonamiento, porque digamos, o sea, Bitcoin es una buena moneda, la mejor moneda que existe, ¿no? Digamos, pero a su vez queremos competencia de monedas, que la ha habido siempre, eh, pero digamos, al final, cada uno individualmente quiere tener la mejor moneda posible, que tenga más liquidez, que sea escasa, que No no me sé. censuren y tal. Entonces, ¿por qué No, ¿por no qué? sería Pero está conveniente mal. un patrón oro y que los bienes y servicios estén estipulados en Bitcoin? En el momento de que sea lo suficientemente estable, por supuesto, no haya tanta volatilidad, pero... Porque el tema de El Salvador es muy particular en un país pequeño, con un presidente muy particular, que hace lo que se le da la gana. Me parece bien lo que hizo Bukele, pero, el gobierno de El Salvador compró bitcoins. Ahora salió que tienen 5.000. Pensábamos que eran menos, más de $300 millones. Eh, Pero ¿cómo se haría el patrón Bitcoin en Argentina? El gobierno tiene que comprar Bitcoin. ¿Con qué lo va a comprar? El gobierno es un gobierno deudor. Hace 10 años, Wenceslao Casares, de la empresa Xapo, de la cual yo participé, yo era el tesorero de esa empresa, sugirió, le dijo al gobierno, compre Bitcoins. No tiene ni forma legal de hacerlo. Por supuesto que hubieran arreglado todos los problemas económicos de Argentina, porque estamos hablando de un Bitcoin de $150 contra un Bitcoin de 70.000. Hubiera comprado, nada, no sé, 10.000 Bitcoin, nada más que eso. Hoy sería una cosa impresionante, pero ningún gobierno lo hizo. No puede legalmente hacerlo. Pero a mí me parece bien que exista la moneda del Estado. Una moneda de baja calidad, que no sabemos cuánto hay ni cuánto va a haber, me parece bien. Pero yo a usted le he oído decir que las CBDCs es la mayor expresión del Del, comunismo. com- del comu- del comunismo. Sí, Bueno, hay que ver si lo hacen, ¿no? Y claro. hay que ver cómo reaccionamos. Y hay que ver si es una mera extensión del actual sistema monetario o si desde el punto de vista operacional, o si lo va a reemplazar. Yo por eso te dije, Estados Unidos puede venir un día y decir, todos los dólares que tienen en el mundo, yo ahora se los reemplazo por un dólar cripto. Y ustedes me tienen que entregar el papel circulante, no sé, antes del 1 de agosto del 2025. Y yo a cada uno le voy a dar una cuenta, van a crear una cuenta donde van a tener estos dólares físicos que me estén entregando. Y voy a convertir todos los depósitos en dólares que existen en el mundo, de pleno derecho, lo voy a convertir en una moneda cripto de Banco Central. Ujú. Sí,
puede ocurrir eso. En ese caso perderemos la libertad. Y esa va a ser también otra hora económica y política importante de Bitcoin. Porque nosotros podemos decir, bueno, ahora vamos a no prestar tanta atención a eso, porque el gran problema con las monedas de los bancos centrales, cripto, es que ellos van a planificar la economía con eso. A cada uno le van a decir, usted tiene tanto dinero que puede gastar de más, el crédito se lo doy yo, van a desaparecer los bancos no van a existir más. Los bancos que hoy conocemos con ese modelo no existen. Y ¿sabe qué? Y no van a poder intercambiar Bitcoin contra criptodólar. Entonces ahí lo que nosotros podemos hacer es un mundo paralelo, nuevamente, donde sí transemos Bitcoin en forma directa contra las cosas y los precios estén en Bitcoin. Entonces, por ejemplo, no sé, un café en una barra en Madrid vale 3.000 satoshis. Puede ocurrir, pero se va a dificultar la referencia contra el criptodólar. No es tan fácil. Una vez que la moneda fiduciaria se crea y que se lanza en el mundo el sistema de depósitos de multiplicación secundaria del dinero, es muy difícil revertirlo. Yo siempre discuto eso acá con los maximalistas por ejemplo, de la dolarización en Argentina. La forma que tienes de hacerlo es establecer o una hiperinflación gigantesca, que es muy difícil de crear, o simplemente defaulteando el sistema de depósito que hoy tenemos. Es como si en España dijeran, bueno, ahora los depósitos que tienes en euros no valen más, o valen, no sé, 1.000 euros por una moneda nueva. Es un problema. Yo creo que hay mucha teoría en esto y hay un proceso tanto tecnológico como psicológico, como legal, como físico y lógico para llegar a esto que algunos están pensando como forma de planificación económica. Así que por ahora estamos peleando, seguiremos peleando y la mejor pelea es la vida del Bitcoin y la transacción permanente, $67.000. Un solo Bitcoin. Se va a Un dolarizar. céntimo, un séptimo vale $670. Un céntimo. Dentro de poco tiempo, sabes que el precio de un peso argentino está por ser ya un satoshi. Bueno, Es muy interesante. Yo creo que hay que ver, probablemente la rupia de Indonesia ya valga más que o sea, ya con un satoshi puede ser. Sí, más o menos una moneda que valga 2.000 de la que hay en el mundo es el equivalente a un satoshi. mm. ¿Mm? Así que bueno, ¿Se va a dolarizar estamos en... Argentina o no? No va a poder hacerlo. El país está yendo para el lado contrario, está yendo para el fortalecimiento del peso. Mm. ¿Mm? Además no se puede hacer. Sin confiscar depósitos no hay forma de hacerlo, en mi opinión. Y no ¿Y sería algo bueno hacerlo. qué opina de peer-to-peer exchanges como BISC? Me parece bien que existen. Me parece bien. Pero yo creo mucho en los exchanges formalizados, por razones de liquidación, básicamente. Mm. ¿Mm? ¿Y Lightning lo ve como una solución viable para los micropagos y para la escalabilizar Bitcoin? Sí, lo que hicieron en El Salvador también sirve, sí. Pero yo no me hago tanto problema con eso, si puedo pagar en Bitcoin o no. Si yo puedo vender Bitcoin y fabricar esto, es el mundo ideal. El mundo ideal es esto, que uno, para pagar las cosas que están nominadas en la moneda que imprime el gobierno, vende una fracción infinitesimal de Bitcoin y así se mantiene. Mm. Es decir, los famosos mileuristas españoles, vamos a decir que son 2.000 euristas. ¿Te das cuenta que estamos hablando de 3 céntimos de Bitcoin por mes, prácticamente? Mm. O sea, en España se puede sobrevivir con 3 céntimos de Bitcoin por mes.
3 céntimos de un Bitcoin. Sé que hay un montón de gente que viene de hace 10 años con esto. Imagínate cómo están ahora. Y este market cap en aumento del Bitcoin, a su vez, produce efecto riqueza. Siempre que un producto financiero sube es porque se está generando riqueza. Y otra cosa más, lo último que te digo, Moreno. Eh, el otro día saqué la cuenta, no sé si en 98.000 o en 106.000 dólares de Bitcoin. El market cap de Bitcoin va a ser igual a todos los dólares físicos existentes en el mundo. Cuando eso suceda va a ser una grandísima novedad. Bitcoin vale más que los dólares físicos, obviamente. Los dólares no son solo los físicos, ¿no? Pero va a ser todo un símbolo. Pero ¿cuál es el negocio nuestro? ¿Que exista la moneda fiduciaria del Estado o no? Y yo digo que sí. Que sigan así por los siglos de los siglos. Acá estamos para ganar dinero, no para cumplir un objetivo ideológico. Ahora que me juzguen los que escuchen esto, dice Malatón piensa en el dinero. Sí, pienso en el dinero. Soy liberal y capitalista. Quiero vivir cada día mejor. Y ganar dinero, no perder. ¿Está bien? Totalmente de acuerdo. Bueno, Y bueno, y el que no lo... Yo creo que es en el fondo lo que piensa todo el mundo. Bueno, para acabar, me gustaría hacer solamente una pregunta. En el inicio no le he presentado porque, bueno, yo creo que mucha gente ya que nos escucha le conoce, pero me gustaría oír su propia definición. ¿Quién es Carlos Maslatón? mira, yo la verdad que soy una persona que hizo política hace 40 años. Fui político argentino. Después me retiré para dedicarme a las finanzas, mi pasión por las finanzas. Después, en la década del 90, las finanzas se mezclaron con Internet. Entonces ahí se potenciaron las finanzas. Estuve en varios proyectos. Uno, Patagon, que se vendió al Banco Santander en su momento. Después estuve en Xapo con cripto. Y yo soy una persona que escribe sobre diferentes temas, mayoritariamente en Twitter, y ahí opino sobre estas cosas que dije recién y sobre economía, finanzas, política, usos sociales. Puedo ir a un restaurante en Barcelona o en Madrid y sacar una foto y hacer un comentario, y viajo por el mundo. Básicamente soy una persona, los que me conocen es porque opino sobre muchos aspectos. Tengo total libertad, no tengo compromiso con nadie, así que puedo manifestarme sin restricciones sobre numerosos temas. Esto soy yo, Carlos Malatón, ciudadano de la República Argentina, también ciudadano del Reino de España. Una gran alegría entonces hablar contigo y un saludo para todos los que sigan esta transmisión. Este podcast, es un podcast, ¿correcto? Correcto. Pues un placer, Carlos. Muchísimas gracias. Estamos en línea, muchas gracias.